Ya, listo. Vamos a ver entonces. La biotecnología es una ciencia multidisciplinaria que aplica la tecnología en seres vivos para obtener bienes y servicios para el hombre. Se le llama ciencia multidisciplinaria ya que para lograr su estudio se ayuda de otras ciencias como la biología, física, química, genética, medicina y muchas más. La biotecnología se clasifica por colores de acuerdo con el área de aplicación. La biotecnología roja está dedicada al área de la salud, ya que mediante la manipulación genética de microorganismos podemos obtener medicamentos como antibióticos o vacunas más efectivas. La biotecnología verde se aplica a la agricultura para la obtención de alimentos más nutritivos, plantas más resistentes a plagas y sequías y asimismo evitar el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas. La biotecnología blanca o industrial dedicada a la creación de productos fácilmente degradables que consuman menos energía y generen pocos desechos durante su producción, por ejemplo, plásticos y detergentes biodegradables o biocombustibles. La biotecnología gris, aplicada a procesos ambientales, crean soluciones sostenibles para proteger el medio ambiente, como la bioremediación, que consiste en la utilización de microorganismos para descontaminar el medio ambiente y volverlo a su estado natural. Y por último, la biotecnología azul o marina, que utiliza organismos marinos y de agua dulce para incrementar la producción y controlar la proliferación de plagas. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Sí, hemos visto entonces dos videos acerca de biotecnología, ¿verdad? Acerca del tema que tenemos en estos momentos, que un tema interesante porque se asocia en la actualidad mucho a lo que es la ingeniería genética, que es otra ciencia en la cual, pues, en base a avances tecnológicos, se está logrando hacer grandes, pues, descubrimientos justamente en base a la biotecnología, ¿verdad? Es decir, la utilización de genes, digamos así, o la manipulación de genes, ¿no? Bueno, en la decir verdad, esto tiene mucho que también relacionarse con la bioética, ya que la bioética es una ciencia que se encarga de velar porque porque no exista, mejor dicho, una incorrecta manipulación de los genes. Bueno, vamos a avanzar con el tema correspondiente. Primero vamos a recordar, bueno, rápidamente, esto vamos a avanzar un poco. Eso vamos a un poquito, pues hemos tratado antes, o sea, el ADN. Vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Primero,
Sí, primero vamos a ver en términos generales. Ya está, ¿no? Sabemos nosotros que el código genético es universal, ¿verdad? Es universal. Es decir, todos los seres vivos, ¿sí? Utilizan el mismo código genético. No, no estoy diciendo que todos tienen los mismos genes, sino que todos tienen, digamos así, el mismo código genético, ¿no? Código genético es como un banco, es un banco de genes. Ahora, de este banco de genes, tú tienes algunos genes, no tienes todos los genes, solamente algunos. Ahora, los genes que tú tienes, ¿sí? Son los que luego, bueno, en conjunto se llaman genotipo, que ya hicimos en la unidad pasada. Este genotipo se expresa externamente en forma de fenotipo, que también ya lo vimos en los temas pasados. Vemos entonces que nuestro organismo, ¿sí? Bueno, recordamos un poquito acerca de avance en citogenética, por ejemplo, Severo Ochoa, ¿no? Que en este caso, un científico latinoamericano, recibió un gran premio Nobel de Medicina en el 59 por hacer esos estudios justamente de análisis en síntesis de ARN. Vemos entonces que la biotecnología se puede denominar a cualquier proceso tecnológico que permita obtener recursos, es decir, fármacos, alimentos, etcétera, empleando seres vivos. O sea, en pocas palabras, la manipulación de seres vivos. Bueno, acá les puse una pequeña imagen interesante que dice, se yo descubrí en el código genético humano, ¿no? Dice acá, malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. No es un decir de que el código genético humano ya fue descubierto ya a su 100% totalidad. Es decir, se conoce en la actualidad, gen por gen, la función de cada uno de ellos en tu cuerpo. Bueno, la biotecnología en la vida real se ha aplicado de distintas maneras, ¿no? En la vida cotidiana, perdón, se ha aplicado de diferentes maneras. Por ejemplo, fabricar el pan, la obtención de queso, elaboración de los vinos, técnicas de cultivo. Ahí se ha aplicado mucho la biotecnología, es la antigua, ¿no? La que no había realmente una afectación con el planeta. Pero la biotecnología moderna ya se ha asociado, como dije en su momento, a la ingeniería genética. Y hay manipulación de genes en plantas, animales y hasta diría yo seres humanos. Ahora, ¿qué cambios de aplicación hay en la ingeniería genética? Bueno, esta ingeniería genética ha impactado mucho, en este caso en la industria, más que todo en la farmacéutica, ¿no? También la medicina, ganadería, en la agricultura, mucho aún también las investigaciones policiales. Por ejemplo, la técnica del PCR, que es la reacción cadena de la polimerasa, se usa mucho en las pruebas de ADN, ¿no? Cuando hay homicidios y es difícil poder saber, pues, o detectar quién lo realizó, ¿no? En base a pruebas de saliva, pruebas de sangre u otras huellas que dejó X persona, puede identificarse, en este caso, pues, o resolverse muchos problemas policiales, ¿no? En este caso, de sus investigaciones. Bueno, también un poquito acerca de la bioremediación, ¿no? Que es la descontaminación del ambiental, ¿no? Descontaminación de suelo, de agua, etcétera. Existen técnicas de ingeniería genética, como dije en su momento, la técnica de ADN recombinante, la técnica de PCR y la secuenciación del ADN, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar entonces. La primera técnica del ADN recombinante. ¿En qué consiste la técnica del ADN recombinante? Bueno, esa técnica nos permite aislar una porción del ADN, ¿no? Un fragmento nada más, a lo cual se le va a llamar transgen. Ese nombre se le da. Luego ese transgen va a ser insertado en el ADN de otro organismo, diferente al original, de otra especie. Esa técnica permite la formación de transgénicos. ¿Quién ha escuchado de alimentos transgénicos? En la actualidad hay mucho debate sobre los alimentos transgénicos, pero ya la próxima semana, en una segunda parte, tal vez vamos a profundizar más sobre ello. Claro, ¿no? Todos sobre alimentos transgénicos, que en la actualidad vamos a ver justo la próxima semana los ejemplos que hay y todo lo demás sobre transgénicos, ¿no? Bueno, vamos aquí a diferenciar lo que es la clonación molecular, ¿sí? Que en este caso es la clonación de, por ejemplo, ¿no? Clonación de insulina, que se utiliza mucho en el tratamiento para diabetes, ¿no? En lo cual pues, hay la necesidad de insulina para poder tratar esta enfermedad. Entonces, farmacéuticamente, la industria farmacéutica tiene grandes laboratorios donde justamente realiza
o aplica mucho la clonación molecular, ¿no? Bueno, en este caso tratamiento con insulina, hormona del crecimiento, muy comercial en la actualidad, factor de coagulación para la enfermedad que vimos en la clase pasada, que era pues, la hemofilia, ¿sí? Entonces, antígenos para vacunas, antibióticos, aminoácidos, todo esto pues ha sido muy desarrollado por la industria farmacéutica, ¿no? Que su fin, fuera de beneficiar al ser humano, su fin es de cosa, beneficiarse económicamente. Entonces, ellos son los que invierten mucho, mucho en tecnología, por cierto, ¿no? Son los más grandes inversores en ciencia, ¿no? Porque al final, pues, ellos reciben un bien al final, ¿no? Un bien recíproco de venta y ganancias, ¿no? Generación de dinero, que es lo que obviamente ellos quieren, ¿no? Pues esto es un ejemplo de un esquema de cómo se fabrica la insulina mediante clonación molecular. Vemos, por ejemplo, se extrae del plásmido una cadena circular de ADN, en este caso, por una bacteria, por ejemplo, ¿no? Que tiene la bacteria, además del material genético, ¿no? Aquí vemos la imagen de cómo se está extrayendo el material genético de una bacteria. Luego se aísla el gen que codifica la insulina humana, es decir, en nuestras células del páncreas, ¿sí? Se extrae, bueno, en este caso el gen que codifica la insulina, que es una porción del ADN que se encuentra en la célula del páncreas, y se inserta, ¿dónde? Se va a insertar en el ADN de la bacteria. Se va a fusionar, en pocas palabras, formando un plásmido, ¿no? Luego, se introduce este nuevo ADN de la bacteria. O sea, el ADN que le extraemos a la bacteria se fusionó con el gen de la insulina, bueno, que codifica la insulina, y se lo ha insertado en la misma bacteria. Bueno, ¿qué pasa después? Esta bacteria, como tú bien sabes, se reproduce asexualmente rápidamente, y como en su ADN está el gen de la insulina, se va a conseguir millones, en cuestión de minutos, millones de bacterias con genes para producir insulina. ¿Te das cuenta? Obviamente para la industria farmacéutica esto es excelente, ¿no? Porque en cuestión de minutos ya tiene millones o millones de, bueno, en este caso millones de bacterias con insulina. Y obviamente luego toda esta insulina, ¿qué se hace? Se va a comercializar, ¿no? Se va a emplear para tratamientos diabéticos, ¿no? Que obviamente después la gente lo tiene que comprar, ¿no? Y tiene un costo muy elevado, por cierto. Bueno, avanzamos entonces. B. Ya vimos lo que era la clonación molecular. Ahora veremos lo que son la obtención de organismos transgénicos o los llamados OMG, ¿no? En este caso, los transgénicos, ¿no? Que son muy utilizados a nivel de la agricultura, la ganadería, la medicina también, en la industria, como la bioremediación, por ejemplo, ¿no? La bioremediación tiene mucho que ver en con la contaminación ambiental. También en la obtención de biocombustibles para la elaboración de plantas transgénicas, o en la industria se usan mucho los plásticos biodegradables, ¿no? Ya poco a poco se está exigiendo en varios países ya la prohibición, ¿no? Del uso de biodegradables, ¿no? No se quiere realmente utilizar, ya que sabemos que es contaminante, y ya hay muchas alternativas a los plásticos biodegradables, ¿no? Tal así que en nuestro país ya hay una norma, si ustedes han visto, antes que suceda la pandemia, ya hay una norma establecida para los, en este caso, establecimientos públicos generalmente, bueno, en general, todo establecimiento que esté abierto al público, de usar solamente, ya no usar plástico. Claro, lamentablemente, pues la industria informal, bueno, en este caso los informales lo siguen usando, ¿no? Pero ya está prohibido el uso de plástico realmente. Y es por ello que tú vas a ver en muchos lugares, ya no te dan una bolsa, ¿no? Te dicen que no pueden utilizarla, pero lamentablemente a veces se hace una jugada a la norma y hay muchos que te dicen, no te podemos dar el plástico porque te la dan gratis. ¿Y qué te dicen ahora? Pero si quieres es a 30 céntimos, o te dicen si quieres a 50 céntimos. Bueno, eso claramente no se debería hacer, pero en la norma no lo especifica, ¿no? Y tú sabes, cuando hay vacíos legales en una norma, siempre muchos van a buscar su beneficio propio, ¿no? Lamentablemente. Bueno, en la ganadería se ha utilizado mucho, o se utilizan mucho los transgénicos para aumentar la productividad de animales, ¿no? En este caso, en vacas, por ejemplo, ¿no? Mucho en la industria láctea, pues tienen genes con mejoramiento de su leche. Tienen mejor cantidad de proteínas, mejor cantidad de ciertas componentes. Es por eso tú ves cuando compras enlatados de leche, dicen, ¿no? Esta leche tiene además, tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa.
¿no? Es porque es así una leche, obviamente esa leche ya tiene transgénicos, ¿no? Que será adicionado pues a la vaca, ¿no? En la agricultura también hay pues plantas resistentes a insectos, plantas resistentes a langostas, ¿no? Son los más comunes en destruir a las plantas. Entonces, esas plantas son resistentes y ya no son destruidas. O hay plantas resistentes también en este caso, a suelos con poca cantidad de nutrientes o sequías, pero a la larga hay muchas críticas porque se podría provocar digamos, un desequilibrio en el ecosistema, ¿no? Bueno, a nivel medicinal también hay muchos avances, ¿no? Como hablamos un momento acerca de laboratorios transgénicos, ¿no? Que pueden elaboración de fármacos como la insulina, por ejemplo, ¿no? Que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Entonces hay muchos, chicos, mucho avance, ¿no? Pero lamentablemente es bueno, pero a la vez también es contradictorio, ¿no? Porque muchos de ellos, por ejemplo, los que son fármacos, la vacuna, por ejemplo, tienen mucho, bueno, algunos dicen que tienen su pro y su contra. Las vacunas actualmente ya no son hechas de bacterias. Las vacunas actuales son hechas a base de virus. Las bacterias ya hace más de 6 a 8 años. Ya, ¿por qué? Porque los virus tienen, digamos así, se puede conseguir más rápido antídotos para una enfermedad mediante virus que mediante bacterias. Y el costo es menor. Ahora, es contradictorio porque a la larga, si bien es cierto el virus ha sido modificado, porque ese virus se le ha extraído su ADN y se le ha insertado un ADN modificado, pero se dice que a la larga, pues nuestro cuerpo puede crear resistencia. Bueno, cuando eran vacunas a base de bacterias, había el riesgo de que tu cuerpo cree resistencia a la vacuna a base de bacterias, cosa que ya es menor la probabilidad, ya que ya se están haciendo más vacunas con virus. Ahora, el riesgo de poder tener vacuna a base de virus, obviamente, bueno, lo bueno primero sería que no podrías crear mucha resistencia, ya que no son organismos vivos, pero sí a la larga podría ese virus mutar en tu cuerpo. Ten en cuenta que los virus son mutables, a diferencia de las bacterias. Las bacterias no son tan inestables. En cambio, los virus sí sufren mutaciones continuamente. A pesar que su información genética haya sido modificada para que no te provoque ningún daño, más bien un beneficio, se podría decir que con el paso del tiempo, un virus inactivo en tu cuerpo podría sufrir una mutación, ¿no? Ahora, no se han visto casos realmente porque esto recién lleva pocos 8 años, 6 años y es muy poco tiempo. Solamente eso sabremos de aquí a 30, 40 años, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero obviamente tiene su riesgo, ¿no? Pero bueno, es parte del avance tecnológico, ¿no? Y obviamente es parte del riesgo también, ¿no? En la actualidad, acerca, por ejemplo, de lo que hablan acerca de la vacuna actual, que puede traer consecuencias, eso sí es falso, ¿no? Eso ya es, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se podría decir? A ver, sensacionalismo ya. Es crear ya en las personas pues un miedo a algo que no es completamente cierto, ¿no? De lo que hagan que las vacunas son malas en vez de buenas, ¿no? Si bien es cierto, esas vacunas son ¿por qué tienen cada vacuna, por qué tiene su diferente tipo de eficacia? Porque no todos tienen la misma eficacia. Porque cada uno ha tratado de forma diferente a este virus, ¿no? A este virus se lo ha modificado de varias formas, de distintas maneras, y es por ello que hay diferentes tipos de eficacia, ¿no? Lógicamente, una empresa farmacéutica no le va a decir a la otra, ¿sabes qué? Yo lo hice así para que sea más eficaz, ¿no? Cada uno lo hace a su modo, a su manera. Y según la forma como lo ha modificado genéticamente, pues la eficacia también es variable, ¿no? El porcentaje de eficacia. Ahora, ese porcentaje de eficacia, chicos, también no es de todo cierto. O sea, que te diga, ¿saben que es 89% eficaz? Realmente no es tampoco 89, es una posibilidad que ellos que mencionan. ¿En base a qué cosa? En base a su investigación. Ten en cuenta que toda investigación científica a nivel de vacunas está elaborada por fases. Tiene 3 fases toda investigación científica en vacuna. En esas 3 fases, cada fase tiene pues una función, eso ya ustedes tendrán que investigar, pero a grosso modo les digo que cada fase tiene una dimensión diferente. Siendo la fase 3 la fase más amplia, la que dura más tiempo, ya que en la fase 3 pues se aplica ya la vacuna a grupos de control,
Grupo de control, quien ha escuchado y no sabe qué es, grupo de control es una persona, ya es un grupo de personas que poseen la vacuna, ¿sí? O puede que no tengan la vacuna, ¿no? Puede un grupo de control A y B, ¿no? El grupo de control A es aquel, pues, que no tiene la vacuna, o sea, le han insertado una sustancia, pero realmente no es la vacuna, pero la persona no sabe que no tiene la vacuna, ¿correcto? Y el grupo de control B, que podría ser un grupo de personas que sí se les ha insertado el antídoto a la enfermedad, pero la persona tampoco sabe. Entonces, cuando hablamos de grupo de control, chicos, quiere decir que cuando se hace estudios, se inserta a las personas la vacuna con la cura de la enfermedad y sin la cura. Pero la persona no sabe si tiene o no tiene. ¿Y por qué no sabe? Porque obviamente, si es que no lo tiene, como que puede, digamos así, predisponerse a decir no lo tengo o sí lo tengo y al final puede afectar en los estudios. Y por eso todo es anónimo, ¿no? Ellos no saben si tienen o no tienen la cura o no de la enfermedad, ¿correcto? Pero bueno, entonces, como voy a repetir, toda investigación dura años. Una investigación eficaz, para que sea eficaz al 100%, no 100%, pero sí con más del 98% de probabilidad de que sea buena, por lo menos dura unos 5 años. Una buena investigación. Es por eso que las que ahora tenemos en el mercado farmacéutico no son tan eficaces, 60, 70, 80. Y cada vez que pasa el tiempo, las vacunas se van mejorando. Tú puedes entrar a investigar cada vacuna en internet, en sus páginas correspondientemente, y vas a ver que cada cierto tiempo se actualiza la información. Y se actualiza la información porque no es que ya tiene la vacuna y ahí queda. No, no, no. Mientras pasa el tiempo, ellos van perfeccionando la vacuna. En pocas palabras, la van mejorando. Y cuando la van mejorando, ¿sí? La eficacia va aumentando. Con el paso del tiempo, imagino, pues la eficacia llegará a más del 98%. Supongo que eso va a ser así, ¿no? Porque eso pasa en todo el mundo. Ojo, en todo el mundo, cada enfermedad ha tenido su vacuna. Ahora, con esto decimos, ¿la enfermedad va a desaparecer? No, la enfermedad no va a desaparecer jamás. Yo te pregunto, ¿ha desaparecido el paludismo? ¿Ha desaparecido la diabetes? ¿Ha desaparecido la salmonelosis? No, ninguna enfermedad, chico, desaparece. Los microorganismos están ahí en el ambiente, ya están ahí, ya no va a desaparecer. La diferencia está en la vacuna eficaz que tengamos nosotros. Entonces, tú dirás, pero entonces, ¿es necesario que me vacune? Depende, depende. Te diría, tal vez, a los adultos mayores o mayores a 40 años que tienen que vacunarse sí o sí, porque el sistema inmunológico tiene mucho que ver con la edad también, pero mucho otro factor de la alimentación, pero es un factor la edad también. Entonces, es más seguro que se vacunen. Alguien como tú no tendría por qué realmente vacunar o no tiene necesidad de hacerlo, porque tú a tu edad tienes un buen sistema inmunológico, a no ser que tengas problemas de alergias, problemas asmáticos o problemas congénitos, es decir, de nacimiento, tengas ciertos problemas, ahí podría ser porque ahí sí es grupo de riesgo, ¿no? Pero en realidad, ahora la persona si se vacuno, ¿hay algún problema? Tampoco. Tampoco hay problema si te vacunas, no te va a afectar en nada realmente. ¿Ya? Ahora, lo que sí te digo es que sí o sí, con el paso del tiempo, todos se van a vacunar, quieras o no quieras. Tú cuando naciste, te vacunaron. No sé si sabes que cuando fuiste bebé te vacunaron, ¿verdad? Claro, cuando tú fuiste bebé, te vacunaron a ti para muchas enfermedades. ¿Por qué crees que no te da cualquier enfermedad cuando eres bebé? Porque te vacunaron. Claro, quien se recuerda sabrá que tenía pues su tarjeta de vacunación, ¿no? Y si no te acuerdas, porque era bebé, pregunta a tu mamá, ¿no? Ella, pues obviamente te decía, ¿no? Al mes, a los 3 meses, 6 meses, hasta el año, te llevaba a tu control de vacunación. Todos hemos sido vacunados para muchas enfermedades al nacimiento y los primeros años de vida. Todos, sin excepción alguna, chicos. ¿Y por qué? Porque ahí se crea la inmunidad para muchas enfermedades. Y solo una vacunación es más que suficiente. Algunos casos tienen 2 dosis, pero usualmente es una dosis nada más para toda la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, con el paso del tiempo, igual va a ser vacunada para el COVID. Así que a la larga, claro, la diferencia va a ser con el paso del tiempo, la vacuna va a ser más eficaz. Esa es la diferencia, ¿no? Más eficaz y más confiable. Eso sí es cierto, ¿no? Pero en la actualidad lo dudo que te haga algún daño. Es bien complicado, por no decir que es imposible.
Si es que los medios que dicen que sí causa daño, no deben vacunarse, de verdad ya son personas, no se podría decir ya, extremistas, porque siempre las van a ver, ¿ok? Y tampoco puedo decir, ¿no? La investigación tal dice que tal, que no es bueno por esto, por esto, por esto. Para comenzar, no hay investigación científica que demuestre que el uso de vacunas contra el COVID sean malas. No hay. Lo que sí hay, creo que hubo un investigador o dos investigadores que dijeron que era mala, ¿no? Pero no tuvieron investigación científica. Ojo, una cosa es que un investigador diga, pero otra cosa es que lo investigue y lo demuestre con los cálculos respectivos de que es malo. Eso no hay. Entonces, solo es su opinión, subjetivamente hablando, más no es objetivo. Entonces, mucho cuidado con la información que ustedes lean en los periódicos. Muchos, en pocas palabras, digamos así, son floro, es la verdad. Son información sensacionalista, nada más, que busca pues crear miedo en las personas. Es la realidad. Correcto, pero investigación científica que contradiga ello no hay realmente. Entonces, si pusieras una balanza, ¿lo uso o no lo uso? Te diría que sí lo uses. Porque más en riesgo estás de no usarlo a que sí lo uses. Y ahí la diferencia. Ya depende de ti si pones una balanza y cuál creas que sea mejor. Bueno, veremos también que un ejemplo de la obtención del maíz resistente a los insectos, que hace un momento hablamos también que tiene que ver con la biotecnología, ¿no? Cómo pues maíces, los llamados maíces BR, ya son resistentes a los insectos, es decir, los insectos no lo destruyen. Te cuento que el maíz y el arroz son uno de los nutrientes más utilizados por la biotecnología. Ya. Actualmente la mayoría de arroces son transgénicos y el maíz, porque son los más comerciales, son los más utilizados a nivel económico, alimentario, en este caso, son muy utilizados. Es por eso que son los más tratados genéticamente, ¿no? Vemos como aquí del ADN bacteriano, el Bacillus thuringiensis, se extrae pues su ADN, luego de la planta del maíz, ¿sí? Que no es resistente a los insectos, se le va a cortar el ADN, un fragmento, ¿no? Y se lo va a insertar ¿a dónde? A dicha bacteria. Luego, el ADN bacteriano, ¿sí? Se introduce el ADN bacteriano en la célula vegetal del maíz. El material genético de la bacteria se ha insertado en el ADN de la planta. Luego, en un laboratorio, se van a cultivar las células en laboratorio. Y luego obtendremos planta resistente a los insectos. Es por eso, tú has escuchado, que las semillas transgénicas no se reproducen. ¿Qué quiere decir esto? Que una semilla transgénica es aquella que produce una planta X, maíz, el arroz, cualquiera, y puedes conseguir, obviamente, el alimento de ella. Pero esta planta, cuando expulsa sus semillas son infértiles, así como la escuchas. Entonces, aquellos que utilizan, los agricultores que usan semillas transgénicas, tienen que comprar continuamente para producir sus plantas transgénicas, que obviamente les da mejores productos. Pero, hay un detalle, estas plantas no se pueden reproducir. O sea, ahí quedan, mejor dicho. Son infértiles. ¿Ok? Ojo con ello. Bueno, aquí está, digamos aquí un gráfico, un diseño gráfico, una secuenciación de cómo se fabrica o cómo se realiza, cómo se crea una fábrica vegetal de fármacos, ¿no? Ahí está, paso por paso, cómo se realiza todo ello, ¿no? Por el paso 1, como dice aquí, ¿no? El paso número 1, los fármacos que se producen biotecnología, que son generalmente proteínas, que se sintetizan en forma natural en el organismo humano. Existen bancos genéticos con las secuencias que codifican cada proteína. Como ya hemos dicho, en nuestro cuerpo se conocen todas las proteínas. Bueno, se selecciona el gen que codifica la proteína buscada. Luego, se replica en el laboratorio para obtener una cantidad suficiente de dicha proteína. Después, el material genético obtenido se emplea para recubrir partículas de tungsteno u oro que actúan como proyectiles, ¿no? Las partículas de oro se sitúan en una bala de plástico que es propulsada a presión y que las dispara. Donde está la imagen respectiva a la parte inferior. Luego,
Los proyectiles penetran en el interior de la célula vegetal y alcanzan el material genético. Es decir, llegan hasta el ADN. Después, el gen de origen, de origen humano, se inserta en el ADN de la planta, el ADN vegetal, se fusiona. Ahora, luego de ello, el siguiente paso consiste en desarrollar un cultivo en laboratorio con las células vegetales manipuladas, tienen genes humanos, esa planta. Finalmente, cuando las plantas se han desarrollado, se trasplantan a campos de cultivo. Y obviamente ese es un maíz transgénico, por ejemplo. Ahora, hay riesgos, sí hay riesgos, ¿no? Como dice aquí, ¿no? El gen podría pasar a cultivos cercanos dedicados a la alimentación. Otra cosa, como dije hace un momento, mutaciones genéticas podría pasar. O el gen podría incorporarse a hongos y bacterias del suelo. O los insectos y abejas y otros animales podrían verse afectados. Entonces, si te das cuenta, tiene su pro y su contra, ¿no? La utilización de estas técnicas. Pero a la larga se dice que habrían consecuencias negativas y a corto plazo también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene más pros, pero también tiene contras, ¿no? Pero muchas veces, chicos, de los alimentos que tú consumes, son transgénicos, tú no sabes que son transgénicos. No te dijeron que eran transgénicos. Y hay muchísimos de ellos, ¿correcto? Entonces, yo a ustedes les he dejado una actividad del tema del día de hoy.